bienvenidos a la Escuela de Capacitación Bíblica de la Iglesia Cristiana Renacer. Muy bienvenidos. Estamos llevando adelante este estudio maravilloso que realmente nos está cambiando la vida, que se llama De Egipto a Canaán, lecciones aprendidas en el desierto. Hoy vamos a ver la clase 7, forjando un carácter conquistador. ¿Por qué estamos estudiando este estudio particularmente que se llama De Egipto a Canaán? Porque la historia de Israel, que hace su periplo desde Egipto, saliendo de la esclavitud hacia la conquista de Canaán, tiene mucha enseñanza, muchos símbolos que son muy aplicables a nuestra vida. Los contextos son diferentes, las personas, las culturas, los momentos, pero las lecciones espirituales tenemos mucho que aprender allí. Podemos aplicarlo. Hay mucha similitud entre ese paso hacia la conquista y lo que nosotros obtenemos hoy de parte de Dios. En el desierto siempre la palabra del Señor la muestra como una escuela de formación de carácter. Hombres y mujeres de Dios pasaron por los desiertos, sean literales o sean simbólicos, ¿no? En el sentido de que a veces no tenían nada, que a veces le faltaron las cosas básicas y que todo eso hizo mayor dependencia, relación de Dios, formación para lo que Dios tenía para sus vidas. Hay un plan, hay un propósito de Dios. Al final, entonces ese cumplimiento justamente está en aquellos que han ajustado ese corazón, ese carácter, para que realmente esa conquista sea posible para aquellos que le creen. Necesitamos sabiduría para tomar decisiones. Quizás nos encontramos al principio, en el medio, al final de este camino, pero todos los días necesitamos sabiduría. Y la palabra del Señor nos dice que allí, ahí, en la palabra, tenemos mucho que aprender, mucho que aplicar. Hay sabiduría de parte de Dios para nosotros. Tenemos que experimentar más a Dios. En todo este proceso de Israel entrando a Canaán, han visto la mano de Dios, la gloria de Dios, el poder, la provisión de manera tremenda. Es el mismo Dios que se manifiesta de diferentes formas, pero con el mismo amor, la misma pasión, con ese propósito eterno que tiene para nuestras vidas. Así que estamos dependiendo del Señor en este viaje y necesitamos crecer en fe. Recuerde usted que las promesas se conquistan, se reciben por fe. Si no hay fe, no hay conquista, no hay promesa de Dios. Así que entendemos esto, ¿no? Que vamos en camino hacia adelante. ¿Qué representa para nosotros Egipto? Pues representa el mero sobrevivir, sin sentido, sin propósito, el conformismo en adaptarme a lo mínimo indispensable que pueda tener, a la ley del mínimo esfuerzo, a la mediocridad, una línea media conformista donde todos hemos llegado hasta aquí y no anhelamos nada bueno ni nada mejor para nosotros. Estamos estancados, la culpa, la vergüenza todavía nos pesa, ¿no? Es como una mochila que llevamos allí y que nos deja parados, de tanto peso que no nos deja mover. Por eso hay estancamiento, parálisis espiritual, no avanzamos. El espíritu está derrotado, no sentimos victorias espirituales, no sentimos que vamos avanzando y al fin esclavitud al pecado, a nuestros propios deseos, esclavitud a lo que quieren otros, esclavitud a los mandamientos de hombres, y llega un momento que uno dice, ¿qué estoy haciendo aquí? ¿Por qué me siento así? Así que en un momento Dios te tiene que haber hablado. Sea por este curso, sea por algún evento que te ha pasado en tu vida, Dios te ha hablado y te dijo, ¿qué estás haciendo aquí? Como a Elías, diciendo, ¿qué estás haciendo en la cueva? Ahí no te quiero, yo te quiero en otro lado. ¿Qué estás haciendo ahí parado, encerrado, sin moverte, sin anhelar lo mejor de Dios? Dios no te quiere aquí, Dios te quiere aquí. Dios te quiere en, simbólicamente hablando, Canaán, que representa las promesas de Dios para nuestra vida, los propósitos que tiene para cumplirlos en nosotros. Y qué felices que somos cuando cumplimos los propósitos de Dios. La vida abundante que dijo el Señor, yo les doy vida y vida en abundancia. Y eso lo tenemos que experimentar. Libertad espiritual, donde tú tomas decisiones que agradan a Dios, pero son tus decisiones, no están motivados por otros, sino es por tu corazón, que toma decisiones, que usa el libre albedrío correctamente, y las decisiones que tomas te llevan a consecuencias buenas, positivas.
vida victoriosa, sientes que hay esa victoria espiritual sobre cualquier ataque del enemigo, cualquier situación, cualquier tiempo de angustia, desesperación, tú sabes que hay victoria en el Señor. Gozo del Espíritu, el gozo que es interno, que allí es donde el Espíritu Santo trabaja y te da convicción de saber que estás en la voluntad de Dios y que vas adelante anhelando lo mejor de Dios. Y las recompensas eternas. También tenemos bendiciones de todo tipo aquí en la tierra, pero las recompensas eternas son maravillosas, son imperdibles, son tremendas, lo que dice la palabra del Señor. Realmente eso hay que tenerlo en conciencia y todos los días tener esa visión de eternidad. Esto se conquista por la fe. Así que tienes que haber dado un primer paso. Por eso hablamos del punto de partida. Punto de partida donde Israel toma la decisión de dejar Egipto para ir hacia adelante. Dios hace algo maravilloso, hace plagas en Egipto y varias cosas más, hasta se van con riqueza desde ese lugar. Eso hace al pueblo tomar una decisión, una determinación, decisión irrevocable. No te vuelvas para atrás ni con el corazón. Israel, muchos de ellos volvieron a Egipto en el corazón, como si hubieran vuelto para Dios. Por eso cuando uno toma una decisión tiene que ser irrevocable, ya nunca más para atrás. Vamos hacia adelante, aunque todavía no está claro todo y aunque a veces Egipto nos dice, ¿qué hiciste? ¿Por qué te vas? Vuélvete a mí. Tú tienes que tomar la decisión irrevocable y decir, yo me voy. No sé si ya anotaste eso en tu cuaderno, ¿sí? Anotar tu decisión irrevocable, tu punto de partida. Seguramente si hiciste esto, va a haber una prueba de convicción. Ojalá que la hayas escrito también. Una prueba de convicción para saber que sí, había algo que te esclavizaba, pero lo entregaste, lo dejaste ahí y ahora avanzas a lo que Dios tiene. Esa prueba te quiere ver y que tú demuestres que realmente esa fe es verdadera, que tú le crees a Dios, que tú avances. A pesar de la situación, tú sabes que Dios estará allí. Para los egipcios, perdón, para los judíos que salían de Egipto, tenían todo un mar rojo por delante, pero dijeron, vamos para adelante, el Señor está con nosotros, y ahí se quedaron los egipcios y ellos avanzaron con un milagro tremendo de Dios. Así que siempre va a haber una prueba de convicción, pero ellas son para dar mayor seguridad, mayor fe, mayor confianza. Sigues creciendo, sigues avanzando, te da mayor seguridad para saber que estás en ese camino. Después vendrán pruebas de dependencia. A lo mejor faltan provisiones básicas, a lo mejor estás solo y necesitas ayuda. No sé, hay tantas otras pruebas que pueden ser de este tipo, pruebas de dependencia que tienen el propósito de que tengas una relación más profunda con Dios, que experimentes a Dios. Israel lo vio cuando Dios le proveyó el maná, cuando Dios le proveyó las codornices, cuando Dios le dio agua de un río, de un mar, de un lugar donde estaba amargo, Dios lo transformó en dulce, pero también brotó agua de una roca. Dios hizo milagros extraordinarios. Así que en este proceso, el camino del desierto, esos procesos de Dios en nuestra vida, aprendemos mucho porque Dios nos está formando. Dios sigue trabajando en nosotros y hoy vamos a ver que en esos caminos, ¿sí?, tenemos que ser formados como el alfarero que tiene ahí el barro y lo está trabajando. Así Dios trabaja en nuestras vidas y en esos procesos aprendemos a morir a nosotros mismos para darle lugar a el Espíritu Santo en nuestro corazón. Ya no es nuestro control, es el control del Espíritu Santo en nuestra vida. Así que Él nos capacita, Él nos ayuda, Él nos da poder, nos da la fuerza. Necesitamos permanentemente del Señor. Así que en el desierto es donde vamos a madurar, donde vamos a cambiar, ser perfeccionados, crecer en el carácter, cambios de nuestros anhelos, nuestros pensamientos, las motivaciones, hasta los preconceptos. Todo eso Dios tiene que transformarnos para que tengamos el carácter que Él quiere. En ese desierto vamos a aprender a depender del Señor y vamos a avanzar. Pero también lo que vamos a aprender hoy en esta clase es que Dios quiere en nosotros forjar un temperamento guerrero. Dios quiere que nosotros tengamos un carácter conquistador. Ese carácter es necesario para nuestra vida espiritual, donde uno toma autoridad, donde uno avanza y lo que Dios tiene para ti, pues lo vas a tomar por la fe, pero con el carácter necesario para que eso sea posible. Así que se presentarán batallas. Israel tuvo que
participar de varias batallas. Por lo menos vamos a ver hoy que había 6 batallas antes de entrar en la tierra de Canaán. Después de ahí había muchas otras batallas, pero aquí estamos hablando de que estas batallas los preparaban. Eran batallas formativas. Eran batallas formativas. Vamos a ponerlo acá. Batallas formativas. Es decir, no tenían el propósito de destruir al pueblo y que se quedaran por allí. No, era crecer, avanzar, probar, practicar. Es así, ¿no? Llega un momento que no van a alcanzar ya los entrenamientos teóricos, los simuladores, ¿no? Hay simuladores de vuelo, simuladores de caminata en el espacio, pero llega un momento que tienes que estar ahí, en la realidad, ¿no? Claro, uno sabe de la palabra de Dios, ha leído la Biblia, sabe que hay autoridad y lo que sea, pero llega un momento que esto lo tienes que poner en práctica, te tiene que suceder algo que sea real, donde tú vas a poner en práctica lo que Dios nos está hablando. ¿Tú sabes lo que significa la armadura espiritual? Pues bueno, ahora hay que ponerlo en práctica. Si dice que debemos tomar la espada del Espíritu, entonces hay que tomarla. Hay que poner en acción esto. No es teoría, es práctica. Por eso en este camino al desierto es donde nosotros vamos a ser formados, forjados con un carácter conquistador. Va a haber propósito para ello, ¿no? Ahora, ¿cuándo nosotros nos damos cuenta que tenemos batallas espirituales? Claro, literalmente para los israelitas era fácil de entenderla porque iban en un camino y de repente aparecían enemigos y había que atacar, ¿no? Había que defenderse y atacar. ¿Cómo nos damos cuenta nosotros que estamos en batallas espirituales? Mire, en primer lugar, cuando tú empiezas a enfrentar tentaciones, hay una batalla espiritual. Porque cuando aparece, no sé, una tentación, sea por un carácter sexual, de coqueteo o de mentiras, donde a ti te fuerzan para que tú digas una mentira en el trabajo, donde hay chisme y te quieren enredar en ese chisme, calumnia, no sé, cualquier tipo de situación que es una tentación para dejar de lado lo que Dios dice y agradar al mundo, al diablo o al sistema. En ese momento tienes una batalla espiritual, porque ahí está el diablo metido. El diablo quiere hacerte tropezar, quiere hacerte caer. Cuando tú sabes esto, tienes que darte cuenta y decir, aquí hay una batalla espiritual, así que voy a actuar como Dios quiere que yo lo haga. Segundo lugar, cuando tú ves que o sientes que hay algo que no está bien, aunque físicamente todo está en orden, tú dices, no sé qué pasó, algo pasó, pero hay algo que no está bien, me empiezo a sentir mal. El Espíritu Santo te empieza a hablar, te empieza a mostrar que algo no está bien, hay inquietud en tu vida, prepárate, porque dice, bueno, puede ser algo que sea espiritual, si no hay nada físico, si está todo organizado, está todo bien, y de repente hay algo que no funciona bien, puede ser una batalla espiritual. Cuando hay personas que se oponen porque somos cristianos, prepárate porque hay una batalla espiritual. Cuando hay oposición por el Evangelio, no porque hiciste algo mal, es obviamente que eso es otro tema. Cuando está todo bien y de repente tú dices que eres cristiano y empiezan ataques contra ti. En ese momento tienes que darte cuenta que esas personas no están contra ti, no es algo personal. Según la palabra de Dios, en Efesios 6 dice que no tenemos luchas contra ellos, sino contra el diablo y su organización, contra principados, potestades, gobernadores, contra los mismos demonios. Así que tenemos esa lucha y es real, no la vemos, pero es real. Entonces debemos nosotros ahí darnos cuenta que es tiempo de estar preparados para ese momento. Cuando empiezan a burlarse de ti, despreciarte porque eres cristiano, por tu buen testimonio, ahí empieza como una cierta provocación, ¿no? Y cuando empezamos nosotros a sentirnos mal, empezamos a enojarnos, empezamos a tener sentimiento de venganza, cuidado, el diablo aprovecha y te empieza a ejercer esa influencia, ¿no? A través de las personas, ¿no? Para que te pongas mal. Ahí tienes una batalla espiritual y tienes que decir, no puedo entrar en esto, yo sé cómo tengo que batallar. Dice el apóstol Pablo, nuestras armas no son carnales, sino poderosas en Dios para derribar fortalezas. Quiere decir entonces que cuando pasan esas cosas, no actúes como lo hacen los otros, sino actúa según lo que va a decir la palabra del Señor. Cuando empezamos a sentir cierto temor repentino, sin que nada lo haya provocado, cuando empiezan ataques a la fe, ataques de duda, ataques de inseguridad,
son estrategias del diablo, son dardos de fuego del maligno que tienes que prepararte y decir, a ver, no, está todo bien, yo creo en la palabra de Dios, ¿cómo vienen estos ataques a mi vida? En el nombre de Jesús, aquí yo tengo que tomar autoridad y actuar como Dios quiere que lo haga. Así que te vas a encontrar muchas veces con situaciones que son batallas espirituales y para ello debes actuar espiritualmente. No es cuestión de hacerlo a nivel intelectual, ni porque otro lo hizo de una manera lo voy a hacer, ni una cuestión física, ni de argumentación. Tiene que ver con algo espiritual. ¿Por qué Dios nos pone en esas batallas espirituales? ¿Por qué Dios nos quiere formar? ¿En qué sentido? ¿En qué manera? Mira, 7 propósitos por lo menos para saber que nosotros debemos pasar por batallas espirituales y esos propósitos son buenos para nuestra vida. Necesitamos crecer. Dios quería que los israelitas presentaran batalla, vayan a pelear, a pelear. Miren, la verdad que Dios todo lo puede hacer, Dios hace milagros, Dios podría haber destruido directamente a todos los enemigos de un soplido, la verdad. Pero Dios no quiso hacer eso. Dios quiso que el pueblo tomara las armas, presentara batalla y vayan juntos a pelear esa batalla. Bueno, en sentido espiritual también quiere que nosotros nos movamos, tomemos acción, movamos esa fe, esa autoridad y sepamos que hay victoria espiritual. En primer lugar, Dios quiere con esto, ¿no? Con las batallas espirituales, que nosotros podamos ejercer la autoridad y poder espiritual. Dios nos dio autoridad, pero si no hay un ámbito donde se puede ejercer, ahí se queda. Dios nos ha capacitado con poder, tremendo poder del Espíritu Santo, pero si no hay la oportunidad de ejercerla, nunca nos vamos a dar cuenta que el poder del Espíritu Santo puede fluir a través de nuestras vidas. Entonces, esto es necesario, una batalla espiritual, situaciones que pasan así, para darnos cuenta. El Señor Jesús le dice a todos sus discípulos, empezando desde los 12 hasta hoy, a todos los discípulos que son de él, ¿no? Mateo 10:1 dice, entonces llamando a sus 12 discípulos, les dio autoridad sobre los espíritus inmundos para que los echasen fuera y para sanar toda enfermedad y toda dolencia. Lucas 9:1 les dio poder y autoridad sobre todos los demonios y para sanar enfermedades. Fíjense, es lo que dice así en Lucas. Más adelante, en otro pasaje, dice, les dio autoridad sobre todos los demonios y serpientes y hollarán escorpiones y nada os dañará. Dice eso la palabra de Dios. Así que esa autoridad ya está delegada por Jesús a sus discípulos. Tú eres discípulo del Señor, eres hijo de Dios, eres discípulo de Cristo, por lo tanto tienes que ejercer autoridad. Date cuenta que cuando tú pasas esa batalla, has crecido en la fe, has crecido en confianza, te has mantenido en el Señor y no tiene nada que ver el crecimiento que has tenido aquí con lo que eras antes. Necesitas esas batallas espirituales para ejercer ese poder y autoridad que viene de parte de Dios. En segundo lugar, vestirse y usar la armadura espiritual. La armadura que el Señor nos lo dio no es para colgarla, no es para tenerla en una vitrina y solamente una exposición teórica de lo que es la vestidura espiritual. No. Tú vas a Efesios capítulo 6 del 14 al 16 y te encuentras con esto que dice, está pues firmes, ceñidos vuestros lomos con la verdad. Tienes que actuar en verdad y decir la verdad. Dice, vestidos con la coraza de justicia, protegidos con esa justicia del Señor. Si eres cristiano ya estás protegido porque esa justicia viene por justamente Jesucristo. Calzado los pies con el apresto del Evangelio de la paz. Donde tú vayas, caminas, estás con la paz del Evangelio. Así que avanza con lo que has aprendido de parte del Evangelio. Sobre todo, tomad el escudo de la fe con que podáis apagar los dardos de fuego del maligno. Cuando vienen ataques, tú tienes que, por la fe, saber que hay una palabra de Dios, hay protección para tu vida y decir en el nombre de Jesús, yo estoy cubierto por el Señor, así que ninguno de estos ataques tendrá lugar en mi vida. Yo tengo fe, creo en Él y por lo menos ahí está. Por lo tanto, ese escudo de la fe se va a manifestar. Dice, y tomad el yelmo de la salvación, es decir, el casco que protege nuestra mente, y la espada del Espíritu que es la palabra de Dios. Fíjense que esta arma tú la tienes que usar. La palabra de Dios. ¿Cómo se usa la palabra de Dios? Hablándola. Tú tienes que hablar la palabra de Dios. Tienes que decir lo que dice la palabra de Dios. Cuando Jesús fue atacado por el diablo,
¿no? Fíjate estas piedras que se conviertan en pan, qué tentación, ¿no? ¿Qué hizo el Señor? Le dio una palabra, ¿no? Dice, no solamente de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra de Dios. Es decir, Jesús actuaba con la palabra. Nosotros debemos hacer lo mismo. Actuar en base a lo que dice la palabra de Dios. Así que tienes que conocer la palabra. Sigue aprendiendo. Y lo que has aprendido, ponlo en práctica. Tienes que saber que el Señor es el que te capacita. En tercer lugar, estar bajo la cobertura de Cristo y su cuerpo. Tú no puedes pelear solo. Tienes que estar bajo Cristo. Porque ningún ser humano tiene más autoridad sobre el diablo a menos que la tenga la autoridad delegada de Jesucristo. El diablo es muy poderoso, sus demonios son muy poderosos, pueden hacer estragos cuando hay gente que no cree, que es incrédula y que vive a merced del diablo. Pero solamente un hijo de Dios que ha sido revestido de poder y de autoridad por Cristo mismo es que puede hacerle frente y decir: creo en el Señor, tengo poder porque el Señor Jesucristo me cubre. Además es importante estar dentro del cuerpo de Cristo. Por eso, como hijo de Dios, necesitas la iglesia. Necesitas participar de la iglesia, ser parte del cuerpo de Cristo. Dice eso Efesios capítulo 1, versículos 21 al 23. Dice el Señor: sobre todo principado y autoridad y poder y señorío. Sobre todo, dice, y sobre todo nombre que se nombra, no solo en este siglo, también en el venidero. Sometió el Señor todas las cosas bajo sus pies y lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia, la cual es su cuerpo, la plenitud de aquel que todo lo llena en todo. Si tú no estás sujeto a una iglesia, no creas que vas a tener autoridad espiritual simplemente por decir lo que dice la Biblia. Debes estar sujeto a la iglesia de Cristo, porque la autoridad está delegada a la iglesia. Somos parte de la iglesia. Ir por allí, miren, muchas veces puede suceder cosas que son contraproducentes para la vida de las personas. El apóstol Pablo predicaba, él pertenecía a la iglesia de Cristo, por supuesto, pero dice que había otros que eran unos hijos de tal Esceva, que iban también haciendo lo que hacía Pablo, y cuando veían a una persona que estaba poseída por un demonio, decía: te reprendemos y te echamos fuera en el nombre de Jesús que predica Pablo. Y claro, eso no es estar bajo la cubierta de Cristo y su iglesia. Dice que los demonios le dijeron: conocemos a Cristo, conocemos a Pablo, ¿y ustedes quiénes son? Y dice que se abalanzaron sobre ellos y le quitaron la ropa y salieron corriendo todos desnudos. Así dice la Biblia, no en Hechos. La realidad es esta: para tener autoridad necesitamos estar bajo la cobertura de Cristo y su iglesia, para que justamente seamos capaces de llevar adelante toda la palabra de Dios, la autoridad espiritual, lo que el Señor nos ha delegado. También, en cuarto lugar, tenemos que conocer las estrategias del enemigo. El diablo es astuto y él anda dando vueltas, dice ahí, como un león rugiente buscando a quien devorar. ¿Cuándo nos damos cuenta? Pues la verdad es que necesitamos saberlo. Según la palabra, el Espíritu Santo nos va a mostrar. 2 Corintios 2:11 dice: para que Satanás no gane ventaja alguna sobre nosotros, pues no ignoramos sus maquinaciones. No ignores sus maquinaciones. Eso dice allí 2 Corintios 2:11. Tienes que saber que el diablo va a actuar. Si tú estás firme, piensa cómo está tu casa, porque a veces aparecen cuestiones en internet, en un celular, y que o te desvían a ti o desvían a tus hijos o a tu cónyuge. Mira, tienes que estar preparado, en guardia, porque el diablo tiene muchas maquinaciones para sacarnos fuera de la voluntad de Dios, para que no ejerzamos autoridad, para que no tengamos fe. Así que cuidado con eso. En quinto lugar, crecer en fe, confianza y seguridad. Cuando pasamos batallas espirituales, realmente somos forjados en fe firme, ¿no? Tenemos seguridad, tenemos confianza. Así que no le tengas miedo a las batallas espirituales. ¿Por qué? Porque Cristo las vence por ti. Tú lo que tienes que hacer es mantenerte firme, proclamando la palabra de Dios y diciendo: yo creo lo que el Señor Cristo dijo, así que se acabó el asunto. Dice Lucas 22, 31 al 32. Jesús le dijo: Simón, Simón, a Pedro, he aquí Satanás os ha pedido para zarandearos como a trigo, pero yo he rogado por ti para que tu fe no falte. Es decir, era necesario que sean zarandeados,
que de esa manera como el trigo era quitada la paja y perfeccionado el grano cuando pasaban por la zaranda por un gran colador, lo mismo pasa con los cristianos. Muchas veces tenemos que ser sacudidos para sacar la escoria, lo que nos sirve, lo improductivo, y que nos movamos justamente con esto, con autoridad espiritual, con lo que el Señor nos ha dicho, que le creamos a la palabra y actuamos según lo que dice la palabra del Señor. Así que tienes que vivir confiado, tranquilo, y el Señor te da mayor seguridad. Y también dice afirmar nuestra posición en Cristo. Tú tienes que saber que el Señor nos ha delegado y somos hijos de Dios y esa autoridad está en nosotros. Dice 1 Juan 5:18, sabemos que todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado, pues aquel que fue engendrado por Dios le guarda y el maligno no le toca. El diablo no puede hacer nada contra ti cuando tú estás bajo Cristo en esa posición que el Señor te ha dado. No te salgas de ahí, que el diablo te quiere sacar con incredulidad, con duda, con pecado, con tentaciones y muchas otras cosas que el diablo está tratando, ¿no? Con sus maquinaciones. Tú mantente firme en el Señor, tranquilo, y decir, yo estoy confiado en el Señor. Los ataques no tienen nada que ver conmigo. Aquí estoy protegido por el Señor, así que tengo autoridad espiritual. Muy bien. Muchos han pasado por todo esto, lo dice la Biblia. Cada hombre y mujer de Dios han pasado estas situaciones, pero cuando se mueven con autoridad espiritual, vieron cómo el Señor los ayudaba, salían victoriosos e iban adelante a lo que Dios tenía para sus vidas. Muy bien. Ahora, la historia bíblica nos dice que Israel tuvo varias batallas. De hecho, tuvieron 6 batallas. Vamos a ponerla aquí. Una al principio de todo, ¿no? Justamente esta era cuando estaban saliendo ellos hacia el desierto y vino Amalek y les hizo frente, ¿no? Después hubo una batalla número 2 aquí, ¿no? Cuando fue en Horma. Después una tercera batalla un poco más adelante, otra vez en Horma. Una cuarta batalla, también ya casi llegando a la tierra prometida, contra el Seón, contra el general Seón. Luego tuvieron otra, la número 5, contra el general Og. Y por último tuvieron una sexta que era contra Amalek, otra vez Amalek. Así que en esas 6 batallas hay mucha lección espiritual para aprender allí, ¿no? Vamos a hacer lo más sintético que podamos para poder descubrir esas verdades y poder aplicarlas también a nuestra vida. Éxodo capítulo 17, desde el versículo 8 al 16, aparece la primera batalla contra Amalek. Y dice, entonces vino Amalek y peleó contra Israel en Refidim. Y dijo Moisés a Josué, escógenos varones, sal a pelear contra Amalek. Mañana yo estaré sobre la cumbre del collado y la vara de Dios en mi mano. E hizo Josué, como le dijo Moisés, peleando contra Amalek. Y Moisés y Aarón y Hur subieron a la cumbre del collado. Y sucedía que cuando alzaba Moisés su mano, Israel prevalecía. Mas cuando él bajaba su mano, prevalecía Amalek. Qué cosa extraordinaria, ¿no? Las manos de Moisés se cansaban, por lo que tomaron una piedra, la pusieron debajo de él, y se sentó sobre ella, y Aarón y Hur sostenían sus manos, el uno de un lado y el otro del otro, y así en sus manos hubo firmeza hasta que se puso el sol, y Josué deshizo a Amalek y al pueblo, ¿sí? Dice, a filo de espada. Fíjense lo que era una batalla física, una batalla de cuerpo a cuerpo entre Israel y Amalek, porque ellos vinieron a atacarlos, y aquí pasó algo muy particular. Dice que Moisés, Aarón y Hur subieron arriba del monte y mientras Moisés levantaba las manos, prevalecía Israel. Cuando Moisés bajaba las manos, prevalecía Amalek. Así que era una cosa muy extraordinaria. Levantaba la mano y avanzaba Israel. Bajaba las manos y descendía, bajaba esa influencia de Israel. Iban perdiendo. Así que ganaban, perdían. Llegó un momento que decir, a ver, ¿qué está pasando? ¿Cómo puede ser esto, no? Así que hay una cuestión de, mientras sucede lo natural, hay algo espiritual, sobrenatural sucediendo en este momento. Así que mientras nosotros estamos en situaciones físicas reales,
hay algo espiritual que sucede alrededor nuestro que nunca lo vamos a ver. Tal vez, si Dios lo quiere mostrar a algunas personas, alguna vez lo puede ser, ¿no? Pero normalmente no lo vemos. Pero el diablo no duerme, no descansa, siempre está tratando a ver de qué manera poder hacernos caer con tentaciones, pensamientos. Entonces, en todo tiempo tenemos que saber que hay una realidad espiritual y nosotros debemos estar atentos, vigilantes, firmes en lo que el Señor nos ha hablado, la palabra del Señor. Una realidad que no vemos, pero ahí tenemos que avanzar. ¿Por qué Moisés tenía que levantar la mano? Pues en la Biblia, levantar las manos es señal de dependencia de Dios. Como un niño depende de sus padres para que lo alcen, ¿no? Es señal de dirección hacia el trono de Dios, ¿no? Es señal de entrega, es señal de adoración. Cuando Moisés hacía todo eso, ¿no? En esa señal, es que Israel prevalecía. Así que es importante esto. Si alguna vez lo quieres hacer, hazlo también, hazlo físicamente. Claro, levantamos nuestras manos y le damos gloria a Dios, honra a Dios y decimos, Señor, estoy confiando en ti, tengo poder en ti, el diablo no tiene nada que hacer aquí, creo en ti, Señor, y hay victoria en tu nombre. Así lo vemos y así sucedió. Dice que Josué deshizo a Amalek y además dice que al final hicieron un altar y pusieron el nombre del altar Jehová Nisi. Fíjese, mayor revelación de Dios todavía con esa batalla. Se dieron cuenta que Dios está atrás del pueblo y cuando nosotros avanzamos, Dios avanza con nosotros. Cuando levantamos las manos, cuando estamos conectados con Dios, Dios actúa a través de nuestras vidas. Así que es muy importante esa conexión espiritual para poder avanzar. La segunda batalla es una derrota. ¡Wow! Y uno dice, ¿una derrota para los hijos de Dios? ¿Cómo puede haber una derrota? Pues ahí está registrada en la Biblia, una derrota de Israel, pero tienes que saber que Dios le dijo, no vayan a pelear porque yo no estoy con ustedes. Ah, con razón. En esas situaciones, por supuesto que vamos a perder. Si Dios dice no vayan, no hay que ir. A veces nos queremos hacer lo fuerte, lo que nosotros sí podemos, ¿no? Si hay tentaciones, ¿dónde vamos? No te metas cuando Dios te dice, no te metas ahí, no vayas ahí, no pelees batallas equivocadas, no te metas a hacer cosas que Dios no te ha dicho que lo hagas. Así funcionó en Números capítulo 14, desde versículo 39 hasta el 45. La realidad es que aquí los judíos estaban listos para entrar en Canaán. Dios les dijo que avancen, mandaron espías, vuelven y dicen, no podemos, es imposible, hay gigantes ahí, nos vamos a morir, volvámonos a Egipto. Muchos de ellos en corazón se volvieron a Egipto, pero Josué y Caleb dijeron, no, nosotros vamos a creer a Dios. Así que Dios ahí le dijo que toda esa generación que no creyó, pues iba a quedar en el desierto, y sus hijos que tenían miedo de ellos, pues ellos iban a entrar. Entonces ellos dijeron, bueno, no, sí, está bien, vamos a ir y a conquistar Canaán. Y yo dije, no, ahora no, ya está sentenciado esto, son 40 años que tienen que esperar. No quisieron aceptar tampoco esa voluntad de Dios, entonces ellos dijeron lo mismo. Moisés dijo estas cosas a los hijos de Israel y el pueblo se enlutó mucho. Se levantaron por la mañana, subieron a la cumbre del monte diciendo, henos aquí para subir al lugar del cual ha hablado Jehová porque hemos pecado. Y dijo Moisés, ¿por qué quebrantáis el mandamiento de Jehová? Esto tampoco os saldrá bien, no subáis, porque Jehová no está en medio de vosotros. No seáis herido delante de vuestros enemigos, porque la Amalecita y el Cananeo estaban allí delante de vosotros, caeréis a espada. Pues por cuanto os habéis negado a seguir a Jehová, por eso no estará Jehová con vosotros. Sin embargo, se obstinaron en subir a la cima del monte. Usted podía decir, wow, qué valientes, qué tremendo, qué coraje, qué espíritu luchador, ¿no? Estos realmente van a avanzar. El arca del pacto de Jehová y Moisés no se apartaron en medio del campamento, y descendieron la Amalecita, el Cananeo, que habitaba en aquel monte, y los hirieron y los derrotaron, persiguiéndolo hasta Horma. Por eso notamos ahí la derrota en Horma. Hay situaciones en que nosotros solamente podemos actuar a nivel espiritual, y hay lugares que no debemos ir, hay conversaciones que no deberíamos tener, hay eventos donde no deberíamos participar y muchas otras cosas que nosotros creemos que no podemos ir a cualquier lugar. Total, Dios siempre está conmigo, así que soy victorioso. Debes tener cuidado, porque hay asuntos que el Espíritu Santo te va a hablar al corazón y te va a decir, no te metas ahí, esto no es para ti, esto no te edifica, fíjate lo que dice la palabra de Dios. Entonces,
tenemos que obedecer al Espíritu Santo para poder tener las victorias correctas. Victorias espirituales guiado por el Espíritu Santo. Eso es otra verdad que estamos aprendiendo. Las batallas espirituales se ganan con la dirección del Espíritu Santo. Así que el Espíritu Santo siempre nos va a hablar al corazón, nos va a llevar a la palabra de Dios para que hagamos lo que es correcto. El apóstol Pablo le dijo a Timoteo, mira, tú pelea la buena batalla, pero dice, huye de las pasiones juveniles. No te metas en situaciones donde te van a ganar, te van a arrastrar. Así que tienes que estar firme, fuerte, pero en los lugares correctos, de acuerdo a lo que Dios nos ha dicho, ¿no? Así que nunca vamos a ganar tampoco batallas si no hay sujeción a la voluntad de Dios. Esta gente estaba rebelde, los israelitas se rebelaron contra Dios y dijeron, bueno, está bien, vamos. Pero rebeldes, no vas a ganar nada siendo rebelde. Ok, ahora sí le voy a hacer para mostrarle. No, tampoco. No funcionan así las cosas, ¿no? De acuerdo a cómo Dios quiere que lo hagamos. Tampoco si andamos en pecado y queremos victorias, ¿no? Dios no bendice cuando estamos en situación contraria a lo que Dios nos ha dicho. ¿Queremos Canaán con dioses de Egipto? No va a funcionar. Hay que sepultar los dioses de Egipto para entrar en la tierra de Canaán para adorar solamente al Señor. Así que esto es importante recordarlo. Nos enseñaba esta derrota enorme. Ahora, después de casi 39 años, casi 40 años, vuelven otra vez al lugar donde habían perdido la batalla y esta vez entonces Dios le da victoria. Esto lo vamos a encontrar en Números capítulo 21, desde el versículo 1 al 3. Dice así: Cuando el cananeo, el rey de Arad, que habitaba en el Negev, oyó que venía Israel por camino de Atarim, peleó contra Israel y tomó de él prisioneros. Entonces Israel hizo voto a Jehová y dijo: si en efecto entregareis este pueblo en mi mano, yo destruiré sus ciudades. Y Jehová escuchó la voz de Israel, entregó al cananeo, los destruyó a ellos, a sus ciudades, y los llamó en aquel nombre de aquel lugar Horma. Otra vez, el mismo lugar. Se dan cuenta, ¿no? El mismo lugar. Así que volvieron a ese mismo sitio donde habían perdido la batalla la última vez, hacía 39 años. ¿No? Y ahí aparece un rey, ¿no? Y que ha tomado algunos prisioneros. ¿Qué pasó? Los encontró desprevenidos. Y ahí es donde nosotros podemos aprender una lección con esta batalla. Nunca estar desprevenido ante los ataques del diablo. Siempre va a aparecer por alguna situación, alguna persona, alguna cuestión de internet, redes sociales, muchas cosas que uno tiene que estar atento. En este caso, este rey de Arad había tomado hasta prisioneros, pero buscaron a Dios, se conectaron con el Señor y al final pudieron rescatarlo, pudieron recuperar y además apropiarse de botín, también dice eso, ¿no? Así que eso es importante recordarlo. Cuidado con estar desprevenido. Dios quiere que estemos siempre atentos para que podamos tener victorias espirituales. Así que oraron a Dios, se comprometieron a pelear por Dios y Él les dio la victoria. Nunca peleemos por nosotros mismos, por nuestras propias ambiciones, porque nunca vamos a llegar a nada así. Cuando peleamos por Dios, por la obra de Dios, por lo que Dios dice, entonces hay victoria. Si peleamos por Egipto, no vamos a ganar nada. Ahí hay todavía derrota. Si peleamos por lo que Dios tiene para nosotros, hablando en el buen sentido, en el sentido espiritual, pues lograremos victorias espirituales. La cuarta batalla fue contra el rey de Sehón. Sehón, esta es una guerra de conquista. Número 21, del 21 hacia el 30. Dice así: entonces envió Israel embajadores a Sehón, rey de los amorreos, diciendo: pasaré por tu tierra, no nos iremos por los sembrados ni por las viñas, no beberemos las aguas de los pozos por el camino real, iremos hasta que pasemos tu territorio. Es decir, Israel les propuso un tratado de paz, en el sentido de: voy a pasar por tu tierra, no voy a consumir nada, simplemente es porque tengo que ir hasta Canaán, así que voy a pasar por tu tierra con tu permiso. Pero dice que Sehón no dejó pasar a Israel por su territorio, sino que juntó Sehón todo su pueblo y salió contra Israel en el desierto y vino a Jahaza y peleó contra Israel. Pero dice: y lo hirió Israel a filo de espada. Tomó su tierra desde Arnón hasta Jaboc, hasta los hijos de Amón, porque la frontera de los hijos de Amón era fuerte, y tomó Israel todas estas ciudades, habitó Israel en todas las ciudades del amorreo, en Hesbón y en todas las aldeas, porque Hesbón es la ciudad de Sehón, rey de los amorreos. Así que fíjense ustedes que este rey no aceptó condiciones de paz y lo fue a atacar. Así que Israel en ese momento
lo tomó como la oportunidad que Dios le estaba dando para empezar a conquistar la tierra. Dice eso la palabra de Dios, que al final eso que parecía un ataque contra el mismo pueblo, Dios lo usó para que empiecen a tomar posesión. Así que allí esos territorios, esas ciudades que conquistaron, al final les perteneció al pueblo de Israel y pudieron habitarlo allí. Así que ahí vemos esos propósitos de Dios, ¿no? Cómo Dios cambia esa pelea en victoria, una victoria para conquistar. Ya estaban siendo formados como conquistadores y guerreros. Ahora estaban avanzando, peleaban las batallas, el Señor estaba con ellos y lograban las victorias. Una quinta victoria que tuvieron es contra el rey Og. Y ahí nomás, en el versículo 31, ¿no? El 21, 31 hasta el 35, dice de esta batalla: así habitó Israel en toda la tierra del amorreo. También envió Moisés a reconocer a Jazer, tomaron sus aldeas, echaron al amorreo que estaba allí, volvieron, subieron camino de Basán, y salió contra ellos Og, rey de Basán, y él y todo su pueblo para pelear en Edrei. Entonces Jehová dijo a Moisés: no le tengas miedo, porque en tu mano lo he entregado a él y a todo su pueblo y a su tierra. Y harás de él como hiciste en Sehón, rey de los amorreos, que habitaba en Hesbón, e hicieron él y sus hijos así, todo lo hirieron, y toda su gente, sin que le quedara uno, se apoderaron de su tierra. Otra vez, la oportunidad de conquistar. Así que aquí, mientras estaban terminando de conquistar un lugar, aparece ahora Og, también enfrentándoles con esta nueva batalla, y ellos entonces obtienen también, ¿no? Dice que se apoderaron de su tierra, toda la zona entonces de la parte del este de Israel, entonces empezó a apoderarse Israel. De ahí después fue territorio de las tribus de Rubén, de Gad, de Manasés, la media parte que está del lado del este de Jordán. Y también, por último, tuvieron la guerra contra Amalek, justo antes de entrar, donde después iba a ser Josué el que los iba a llevar a la conquista. Tuvieron una pelea donde Dios les dijo que tenían que pelear contra los madianitas. Dios había sentenciado ya a este pueblo al exterminio, porque así como Sodoma y Gomorra eran terribles, también los madianitas eran terribles. Entonces Dios le había dicho que tenían que actuar con justicia de parte de Dios. Ellos iban a ser como instrumentos de Dios contra esa nación, ¿no? Tenían que actuar de esa manera y tenían que despojar. Era una guerra de despojo. Tenían que eliminar totalmente al enemigo, ¿no? Y todo lo que había provocado. Esto tiene una connotación muy importante. Los amalecitas, las mujeres de los amalecitas de la tierra de Moab, fueron los que sedujeron a los hombres de Israel para que vayan a las fiestas de sus dioses, tengan relaciones sexuales inmorales, participaban de la idolatría, y de esa manera Dios los iba a destruir. De hecho, hubo una plaga que murieron muchísimos israelitas por eso. Eso fue propuesta, dice la palabra, por Balaam. Lo vamos a leer. Números capítulo 31, Números 31, desde el versículo 1 hasta el versículo 20, justamente se habla de esto, ¿no? Dios le dice esto, que deben armarse para hacer la guerra contra Madián, venganza de Jehová, dice, y cada uno tiene que tomar millares de cada una de las tribus, tenían que ir hasta allí. Dice, Fines, hijo del sacerdote Eleazar, fue a la guerra con los vasos del santuario, con las trompetas en su mano para tocar. Es decir, era otra estrategia diferente. Iban con elementos del santuario, con trompetas, para poder tomar autoridad y poder ejercer lo que el Señor les había dicho, ¿no? Así que dice que ellos fueron, tomaron el despojo, y hicieron todo lo que Dios les dijo, excepto que dejaron vivas a las mujeres. Y entonces dice que Moisés se enojó, ¿no es cierto? Porque él le dijo, versículo 16, he aquí por consejo de Balaam, ellas fueron causa de que los hijos de Israel prevaricasen contra Jehová en lo tocante a Baal peor, por lo que hubo mortandad en la congregación de Jehová. Así que al final la terminaron también de exterminar, porque habían sido de tropiezo para el pueblo de Israel. Todo esto en el Antiguo Testamento. Obviamente hoy estamos viviendo en el tiempo de la gracia, donde el Señor Jesús ha muerto en la cruz y Él ahora redime a la humanidad de todos aquellos que reciben a Cristo en su corazón. Pero no hay juicio ahora, será el día de juicio final. Ahí directamente todas las personas, incluyendo Madianita, incluyendo a cualquier persona de cualquier lugar,
¿no?, que haya rechazado a Cristo, terminará en el lago de fuego y azufre, que es mucho peor que una batalla de estas, ¿no? Entonces eso será en el tiempo de juicio final. Así Dios lo ha dicho, es parte de su justicia. Pero en este caso, de manera espiritual, estamos aprendiendo a que debemos eliminar de nuestra vida todo aquello que es de tropiezo para nuestra vida espiritual. En este caso, las mujeres los hacían pecar en la idolatría y en la inmoralidad sexual. Creo que nosotros debemos considerar también todo aquello que nos desvía de los propósitos de Dios. Si a ti te desvía algo de inmoralidad sexual, algo de idolatría, algo que tenga que ver con el robo, con malversación de fondos y qué sé yo, tantas otras cosas que puede haber, mira, tienes que dejar de lado esto, exterminarlo de tu vida, olvídate de esto para enfocarte en el Señor, para que tengas una vida victoriosa. No puedes vivir como egipcio en tierra de Canaán. Tienes que tener un carácter conquistador para que puedas recibir lo que Dios tiene para tu vida. Así que el pecado y la esclavitud del pecado se ha quedado atrás. Hemos tomado una decisión irrevocable de no volver atrás. Así que adelante es lo que Dios tiene preparado para nosotros. Así que es importante esto, ¿no? Saber que Dios es el que va adelante de nosotros y que nos va a ayudar para ser victoriosos. ¿Cuál fue el resultado de estas 6 batallas en el pueblo de Israel? Miren, a ellos aprendieron a pelear. Aprendieron estrategias de guerra, aprendieron a trabajar juntos, a pelear juntos, a cómo ir en una misma dirección siguiendo a un guía, a un líder, viendo esa dirección de parte de Dios. La estrategia las marcaba Dios y a veces eran diferentes una guerra de la otra. Por lo tanto, Dios es el que le establecía la forma de pelear. Lo mismo para nosotros, es el Espíritu Santo el que nos tiene que decir, cuidado con esta situación, actúa de esta manera, da esta palabra de Dios, fíjate, así que es el Espíritu Santo el que nos va a guiar. Los israelitas cambiaron su carácter, de esclavos pasaron a ser guerreros, pasaron a ser conquistadores, de sirvientes ahora pasaron a adueñarse, en el buen sentido, ¿no? Dios seguía siendo el dueño, pero apropiarse de lo que Dios les estaba dando para ellos de manera personal. Así que ese cambio de carácter también es necesario para nosotros. Después que salimos victoriosos de las luchas espirituales, nuestro carácter se hace más fuerte, más firme, confiamos más en el Señor. Hay mayor fe, mayor dependencia de Dios. Los israelitas vieron el poder de Dios, vieron cómo Dios actuaba. Levantaba la mano Moisés y el pueblo ganaba. Eso era un milagro de Dios. Así que ellos vieron cómo Dios participaba, intervenía y les daba al final la victoria sobre todos los enemigos. Lo mismo sucede con nosotros. Vamos a ver victorias espirituales cuando vemos al Señor obrar de manera maravillosa. Algo importante, en Israel nadie moría, nadie perecía cuando andaban en santidad. No perecía nadie. Solamente la Biblia menciona que algunas personas morían cuando estaban fuera de la voluntad de Dios. Si usted ve más adelante con Josué peleando por Jai, 36 personas murieron, y está el número ahí porque nunca morían. 36 personas murieron en la guerra, así que eso fue lo que le habían anotado. Eso era porque no estaban bien, no habían escuchado a Dios. Así que si andaban en santidad, Dios los protegía, los guardaba. Aprendieron a usar la autoridad que Dios les dio. Se dieron cuenta de que Dios les delegó, era su tierra, y si usted ve hoy mismo programas de televisión de Israel y lo que dicen ellos, de que esta es nuestra tierra, Dios nos la dio, así que nosotros tenemos derecho. En ese sentido era lo que Dios quería que ellos se apropiaran, ¿no? Lo mismo pasa con nosotros. No, estas son las promesas de Dios, así deberíamos actuar nosotros, ¿no? Estas son las promesas de Dios, Dios las dio a nosotros. Por lo tanto, tenemos derecho a poder conquistarlas, porque Dios dice que es para nosotros. Así deberíamos actuar para que esa promesa se aplique a nuestra vida, carácter conquistador. Ellos tuvieron mayor revelación de Dios, vieron la gloria de Dios, vieron el poder de Dios, vieron que Jehová era su bandera, así que es algo lindo para aplicar también a nuestras vidas. Comenzaron la conquista de la tierra prometida de esa manera, así que cada batalla nos hace conquistadores, nos cambia el carácter, el temperamento, nos ayuda a poder avanzar y saber que Dios está con nosotros. Así que el Señor siempre va a hacer eso por nosotros. ¿Qué verdades espirituales aprendemos para nuestra vida? Mira, en primer lugar, tenemos que saber los propósitos de las batallas espirituales. Recuérdate esto, hay propósito. Dios nunca nos pone en una batalla de gusto para que seamos zarandeados simplemente porque sí. No, nos está purificando, está trabajando nuestro carácter y nos saca para mejor.
Así que siempre avanzamos y hay recompensa de Dios, hay bendición de Dios después de cada batalla. Siempre hay botín espiritual para alcanzar. Dios nos bendice y Dios nos da mucho más después que pasamos. También debemos conocer los puntos débiles del enemigo. Ya conocemos los puntos fuertes nuestros, pues tenemos que saber cuáles son los puntos débiles del enemigo. ¿Cuáles son los puntos débiles del diablo y sus secuaces? Bueno, la Biblia dice que ellos, por ejemplo, no conocen nuestros pensamientos. Eso dice Primera de Reyes 8:39, que solo Dios conoce lo que hay en el corazón del hombre. Así que el diablo no sabe lo que yo pienso, lo que tengo en mi corazón, lo que voy a hacer. Si yo quiero decir algo en contra del diablo y darle una palabra de Dios, la tengo que decir en voz fuerte, porque en mi pensamiento el diablo no sabe lo que yo estoy diciendo. Por eso oramos en voz alta. No oramos simplemente para decir, o algo en nuestro pensamiento y te reprendo, Satanás, en mi mente. No, tengo que decirlo fuerte, si no, no me va a escuchar. Eso es una realidad. Segundo, tienes que saber que el diablo es mentiroso, siempre es mentiroso. Así que si escuchas parece una verdad que viene contra ti, es una media verdad, termina siendo una mentira. No le creas al diablo en nada de lo que te dice. ¿Cuántas veces aparecen ataques? Situaciones físicas, no sabemos si todavía ni qué tenemos, pero el diablo te dice, tienes una enfermedad mortal, con esta no vas a salir. Y uno empieza a darle lugar a esos ataques, a esos dardos, y termina siendo una lucha espiritual porque empiezas a bajar tu fe, empiezas a estar desprotegido, empiezas a sentir que ya te vas a morir, y mira, tienes que dar una palabra del Señor. Salmo 118, 17. No moriré, sino que viviré y contaré las obras de Jehová. Ese es un carácter conquistador, que dice, no, a mí, si yo me voy a morir, será el día que el Señor quiera que yo me vaya con Él. Pero no porque el diablo me lo diga o una situación determinada. Yo voy a seguir creyendo en el Señor, que hay poder en el Señor. Tercero, el diablo fue vencido en la cruz, lo dice Colosenses 2:15, despojando a los principados y a las potestades, los exhibió públicamente triunfando sobre ellos en la cruz. Así que ya están perdidos, ¿no? Tienen una cierta libertad condicional hoy por hoy, que tratan de asustar, atemorizar, hacer perder la fe, pero ya están sentenciados. Cada uno de ellos tiene su tiempo ya delimitado y ya sabemos dónde van a terminar. Fue vencido en la cruz. También tenemos que saber que Satanás y sus demonios son solamente una tercera parte de lo que son los ángeles. Los ángeles son 2/3 partes que están con Dios, ¿no? Solo una tercera parte, según lo que dice simbólicamente Apocalipsis 12:4, de los que han caído con el diablo. Así que siempre son más los que están con nosotros. 2-1 es la proporción, ¿no? Así que los ángeles que están con nosotros son mayores en fuerza, en poder, en número. Tenemos que saber que hay poder de Dios, hay autoridad de Dios y el Señor nos guarda. Además están ya bajo sentencia final. Apocalipsis 20:10 dice que el diablo será arrojado al lago de fuego y azufre. Así que ya tiene una sentencia, ¿no? Alguien alguna vez había dicho, si el diablo te recuerda tu pasado, recuérdale su futuro, ¿no? Para decir, mira, diablo mentiroso, a mí no me vas a decir porque tú ya estás sentenciado para el lago de fuego y azufre. Yo vivo en autoridad espiritual, vivo como Cristo quiere que yo viva, así que no me vas a engañar con tus mentiras. En sexto lugar, también tenemos que saber que Satanás y sus demonios no pueden tocar a los hijos de Dios porque están bajo su cobertura. Eso es lo que decíamos aquí, bajo la cobertura de Cristo y su iglesia. Recuerda, 1 de Juan 5:18, el maligno no le toca, no puede hacer nada contra un hijo de Dios que vive en santidad. Además, según Mateo 10:1, tenemos autoridad delegada. El Señor nos dio su autoridad. Así que si es su autoridad, yo puedo decir, mira, diablo, no sé lo que quieres hacer, no sé cuáles son tus estrategias, pero Jesús me delegó autoridad para decirte a ti que te vayas y que desaparezca de aquí ahora mismo. Así que es cuestión de usar esa autoridad en el nombre de Jesús. Tenemos que saber que la victoria está siempre asegurada por el Señor si vivimos sujetos a Cristo. Somos victoriosos, tenemos victoria espiritual, avancemos de acuerdo a ese carácter de Dios que está puesto en nuestra vida. Vivamos siempre en santidad y en obediencia y vamos a darnos cuenta de que Dios nos ha dado poder.
el Espíritu Santo nos moviliza con poder. Así que recuerda la palabra de Dios, recuerda lo que dice la palabra, que permaneceremos firmes en Él. Recuerda todas esas promesas y ponlas en práctica. Comunícalas, háblalas, dilas en voz alta. Necesita escuchar el diablo y sus demonios la palabra de Dios que sale de ti. Así que proclámala, dila, recuerda, es por fe, creyendo en lo que Dios tiene. Así que nosotros somos victoriosos en el Señor porque el Espíritu Santo mora en nosotros. Tenemos una posición de victoria que el Señor ya la ha delegado. El diablo no puede hacer nada si tenemos autoridad. Lo echamos fuera. Lo sacamos de nuestra vida, de nuestra familia, de nuestros pensamientos, y en el nombre de Jesús tenemos autoridad. Así que hay victoria en el nombre del Señor. Vamos con ese carácter conquistador a obtener lo mejor de Dios, anhelando lo mejor de Dios para nuestra vida, victoriosos en el Señor. Te dejo un último pasaje de Romanos 8, 37 al 39. Dice: antes, en todas estas cosas, somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Por lo cual estoy seguro de que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, hablando del diablo, ¿no? Y lo suyo, dice, nada de eso nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Así que estás agarrado del amor del Señor. El Señor te tiene, el Señor te cuida, el Señor te guarda y además te da poder y autoridad. Así que estás listo para esas nuevas victorias espirituales que vienen para tu vida. Nunca le tengas temor al diablo. Tienes a Dios mismo, tienes la autoridad y el poder del Señor Jesucristo. Así que eres más que vencedor por medio de aquel que nos amó. Gracias, Señor, por tu palabra. Gracias, Señor, porque tú estás trabajando en nuestras vidas a través de situaciones espirituales, esas luchas. Señor, tú nos das palabra, tú nos das dirección, nos haces fuertes para tener autoridad, para proclamar tu palabra, para dar pasos de fe, para avanzar, para anhelar lo mejor para nuestra vida, para conquistar lo que tú nos has prometido. Así que vamos adelante, te creemos a ti y gracias por cada victoria que vamos a celebrar en tu nombre. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Hermano, adelante, que el Señor está contigo, victorioso en el Señor, conquista lo que el Señor tiene para ti. Dios te bendiga.